Formalmente bienvenidas a todas a este espacio. Para quienes no conocen o se conectan por primera vez, es un ciclo de charlas que organizamos desde el Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, donde una vez al mes aproximadamente nos encontramos a conversar sobre distintos temas que nos han parecido relevantes para la agenda de las ciencias sociales. Hoy tenemos el gusto de contar con Karina Ramaciotti, que va a exponer sobre la enfermería en la Argentina, ecos del pasado en el presente. La presento muy brevemente para cumplir la formalidad, porque seguramente todos te conocemos. Karina es profesora y licenciada en Historia por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Ciencias Sociales por esa misma casa de estudios, investigadora principal del CONICET y profesora titular de Historia Social en la Universidad Nacional de Quilmes. Dicta además seminarios de posgrado en las universidades de General Sarmiento, Quilmes y José C. Paz. Ha sido directora del proyecto PISAC COVID-19, la enfermería y el cuidado sanitario profesional durante la pandemia y la pospandemia del COVID-19, Argentina siglo XX y XXI, financiado por la agencia, cuyos resultados van a ser reunidos en el libro Estudiar, Cuidar y Reclamar la enfermería argentina durante la pandemia de COVID-19. Además es autora de numerosos libros y artículos donde ha trabajado sobre la salud pública y la enfermería en perspectiva histórica, las políticas sociales y la educación sanitaria en Argentina, accidentes laborales también en una perspectiva histórica, entre varios otros temas. Así que en primer lugar, Karina, agradecerte que estés hoy acá con nosotras. Y te damos la palabra, te escuchamos en un primer momento, luego abrimos para preguntas e intercambio. Bueno, muchas gracias por abrir este espacio para compartir nuestros resultados de investigación de este proyecto, que es un proyecto colectivo, que surge a partir de una propuesta muy importante, original, surgida en un contexto de crisis sanitaria mundial, pero bueno, en este caso en la Argentina, que es poder investigar las consecuencias sociales de la pandemia, y después de un arduo trabajo de cerca de 2 años, ya podemos contar con resultados de esta investigación, que yo quería un poco contar un poco las relaciones que existen entre mi trabajo vinculado a la historia. Yo vengo de la historia, y bueno, cómo la pandemia también nos posicionó a un grupo de cientistas sociales, y en este proyecto en particular somos mayoría de historiadoras, historiadores, que nos vimos interpelados por este tema, que bueno, ahora les voy a comentar, y nos vimos abocados durante 2 años a trabajar la coyuntura, ¿no? Y que bueno, no es tan habitual para quienes venimos de la historia hacer este cambio de analizar papeles quebradizos, amarillentos, a analizar entrevistas, prensa, tiempo real, ¿no? Realmente fue un cambio muy importante en un contexto de una crisis sanitaria de magnitud global. Así que bueno, un poco la idea es esa: contar los resultados y ir contando algunas impresiones del proceso de investigación, más de índole metodológica. Bueno, antes de empezar, quiero comentar que uno de los equipos fundamentales y de un compromiso enorme fue el de Mendoza, el de este instituto, que lo dirigía Ivana, ¿sí? Bueno, también está Virginia, que bueno, ambas, y también con Caravaca y la chica esta, no me acuerdo, Virgi, la otra chica que se llama, no me acuerdo el nombre, bueno, ahora Victoria Pacero, que también es ahí está, becaria. Pacero, Ajá, Pacero. sí. Bueno, fueron, ¿no? Fundamentales para dar las impresiones y trabajar muy, muy codo a codo para el caso de Mendoza. Yo voy a leer para no desordenarme y para tratar bueno, sistematizar las cosas que quisiera compartir con ustedes. Así que bueno, voy a empezar a leer y pues, después quizás interrumpo con algún comentario. Bueno, Marta, una enfermera de un hospital público de la ciudad de Buenos Aires, catalogó a la COVID como una enfermedad de la soledad,
dadas las consecuencias emocionales que producía el aislamiento en las personas. Pero acto seguido, en el relato de su entrevista, se refirió a las múltiples estrategias, en muchas ocasiones rompiendo los estrictos protocolos que implementó el sector de enfermería para que este sentimiento no afectara más aún la salud de los pacientes. Entre varias de las estrategias que nos comentaba ella y otras, era, por ejemplo, el envío de mensajes de texto, la realización de videollamadas, las leyendas de ánimos escritas en los vasos de tergopol y platos, colgarse una foto en el cuello de ellas mismas para mostrar la expresión del rostro en una relación mediatizada por el frío equipamiento de protección. Todas estas acciones acentuaron la visibilidad de la enfermería como pocas veces hasta entonces, y al mismo tiempo redoblaron las tareas estrictamente técnicas que habitualmente se realizan. Y esto nos permite pensar bueno, una de las conceptualizaciones más clásicas de qué hace el sector de enfermería, que es un conjunto de tareas técnicas, precisas, metódicas, rigurosas, rutinarias, que sí o sí deben ser aprendidas por medio de un proceso de aprendizaje, más sumado a un conjunto de cuestiones emotivas y emocionales que ambas, o sea, lo técnico y lo emotivo, son partes constitutivas del quehacer de enfermería. En función entonces de este lugar de la enfermería en el cuidado profesional de la salud durante la pandemia del COVID-19, y teniendo como referencia sus vivencias en las labores cotidianas en un contexto excepcional y único, nos propusimos idear y proyectar este proyecto de investigación. Claro está que muchas de nosotras veníamos trabajando el sector desde la historia, desde el proceso de profesionalización, desde los cambios en la formación disciplinar, los conflictos que se vivenciaban en otros momentos y en otros tiempos durante el siglo XX en diferentes espacios subnacionales, en los espacios laborales, y este trabajo que ya se venía haciendo fue como un plafón muy importante para animarnos a ver cómo esta profesión se vio interpelada en un contexto totalmente excepcional. Entonces, lo que quedaba claro es que antiguos problemas de la profesión, tales como desvalorización dentro del sistema sanitario, pluriempleo, de jerarquización salarial, subestimación de las calificaciones laborales, se tornaron más visibles. Repito, no eran nuevas, diferentes estudios históricos daban cuenta de estos fenómenos en otros tiempos, en diferentes provincias argentinas. Entonces, lo que nos propusimos era cómo este nuevo evento crítico incidía en las relaciones profesionales del cuidado y en particular en la enfermería. Cabe señalar que el sector de enfermería es bastante particular en cuanto a su formación, a su composición. Está conformado por las licenciadas, que es una titulación universitaria de 5 años, tecnicaturas, que es una formación de 3 años, es lo que sería para el ámbito docente un terciario, ¿sí? Y auxiliares. Las auxiliares es un título prácticamente en extinción, ya hay pocas auxiliares, pero dada la enorme cantidad de demanda que aconteció durante la pandemia, las auxiliares fueron contratadas en pandemia, a pesar de que en muchos distritos prácticamente está prohibido su contratación. Pero fue tanta la demanda que este sector igual tuvo una inserción laboral en forma domiciliaria, pero también en los hospitales. Otra de las características del sector es que es un sector totalmente feminizado. Esto también tiene un correlato histórico. La feminización, la enfermería no nace feminizada, sino que deviene en una profesión feminizada en la década de 1920, ¿sí? De la mano de Cecilia Grierson, quien su escuela, la Escuela de Enfermería, que porta su nombre, va a partir de los 20, va solamente a convocar enfermeras, y a partir de ahí esta profesión deviene en una profesión con una alta cuota de mujeres en su composición. Hoy en día el porcentaje asciende a más del 85%.
Dicha feminización tiene un trasfondo histórico, dada la idea de que la enfermería se vincula con trabajos supuestamente vinculados a las tareas hogareñas, como la limpieza y el cuidado, que son habitualmente realizados por mujeres. Esta asociación, que liga una profesión con supuestas habilidades naturales, invisibiliza el proceso formativo y el conjunto de saberes y prácticas específicas de la labor. O sea, estoy convencida que ninguna de las personas que están acá, por nacer mujer, saben poner una vía, o poner un suero, o limpiar una escara, o curar una escara, ¿sí? Esto, saberes técnicos, son procesos de un aprendizaje y un entrenamiento muy específico, no de una condición natural. Entonces, estas desigualdades entre varones y mujeres no se originan en el mercado de trabajo, sino que surgen en espacios de la vida social y se mantienen a lo largo de la historia. Bueno, entonces, en función de estas cuestiones, encaramos, teniendo como unidad ejecutora esta investigación, la unidad ejecutora de la Universidad Nacional de Quilmes, pero el financiamiento fue por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que tuvo como objetivo analizar las consecuencias del sector de enfermería en un contexto de pandemia. El equipo estuvo formado por 130 investigadoras e investigadores de todo el país. Esta red federal organizó una propuesta metodológica quanti-quali, y uno de esos 16 centros o nodos, como se denominó la composición de este equipo, fue Mendoza. Bueno, en el instituto, donde la coordinadora fue Ivana Hirschegger, pero ella trabajó muy codo a codo con Virginia Mellado, Victoria Pacero y Carla Caravaca. Quiero destacar particularmente el trabajo, porque realmente la idea de trabajo colectivo fue así. Esto nos sacó, quienes venimos de la historia, tenemos una tradición bastante acentuada en el trabajo individual. Y claramente un trabajo de la dimensión que tuvo este proyecto no podría haber visto la luz si no hubiera sido de un trabajo realmente colectivo, de trabajo muy codo a codo entre esas 130 personas. Bueno, que el instituto tuvo un nodo muy activo y sumamente profesional para poder llevar a cabo esta propuesta. Si bien muchas de quienes conformábamos el equipo veníamos de la historia y teníamos cierta experiencia en realización de entrevistas, especialmente históricas, sin lugar a duda esto nos llevó a otro lugar, ¿no? A otro lugar tanto desde el propio proceso de investigación, porque si bien teníamos recaudos y las cuestiones metodológicas que se suelen tener cuando uno trabaja la memoria y los recuerdos, en esta ocasión fue diametralmente diferente. Entrevistamos sobre los efectos de la pandemia en tiempo real. Las consecuencias afectaban no solamente a las personas que entrevistábamos, sino también a nosotras mismas, ¿sí? Y esto nos llevó a un lugar realmente muy diferente en cuanto a investigadoras, y sin lugar a dudas tiene un potencial enorme en cuanto a la cantidad de recursos o fuentes, como llamamos en la historia, que se produjeron, ¿sí? Gracias también a un trabajo que está haciendo la agencia, este material en algún momento va a estar en acceso abierto, lo cual para quienes hacemos historia seguramente va a ser un enorme trabajo también volver en otros momentos a ver estos materiales que se gestaron en tiempo real, en el mismo momento. Y destaco esto porque, bueno, cuando uno trabaja con la historia, trabaja con la memoria de, ¿sí? Y la memoria sabemos muchas veces que idealiza, romantiza, olvida. En cambio, en estas entrevistas lo que nosotros pudimos captar fueron relatos dramáticos, ¿sí? De personas que quizás a la tarde de la entrevista y a la mañana habían estado en situaciones de extremo dolor, en momentos en donde la vacunación no estaba todavía difundida. Entonces, aún no se sabía ni los efectos, ni si esa campaña de vacunación
llegaría a todas las personas que llegaron, o sea, están cargadas, repito, ¿no? De mucho miedo, de incertidumbre, y repito la idea, ¿no? Dramáticos. Muchas veces hablamos con las compañeras y decimos, qué bueno es poder tener el registro de la literatura, ¿no? Para poder convertir todas estas entrevistas en relatos que realmente nos puedan dar la dimensión de los que nos contaron estas mujeres. ¿Qué contaban? Bueno, las dramáticas experiencias del miedo al contagio y del propio contagio, los cambios en las rutinas laborales, las afectaciones de sus propias familias, la pérdida de compañeros de trabajo, la alta tasa de óbitos en los pacientes una vez que ingresaban a terapia intensiva, la impotencia de implementar estrategias que habitualmente eran efectivas, pero ante el COVID nada era efectivo y no daban los resultados esperados. Es decir, este espacio de entrevistas propició un momento de mucha reflexión en el cual estuvo involucrada la propia experiencia de estar investigando un fenómeno que impactó nuestras existencias y que estábamos seguras que traería consecuencias sociales, políticas y culturales de profunda envergadura para nuestra sociedad, a pesar que, como recién comentábamos en forma informal, pareciera ser que esa memoria de una pandemia que hace solamente 3 años que pasó se está olvidando, ¿sí? Y acá también nos trae a un tema que es, bueno, la memoria y el olvido, ¿no? Y cuando una pandemia se termina, ¿sí? Si se termina porque la OMS dijo que terminó hace 15 días atrás, si ya no hay más, como no hay más altas tasas de contagio, esa enfermedad terminó, o si la memoria de esa enfermedad hace que pareciera que haya terminado. Bueno, esto da para otra reflexión, pero me parece que está bueno dejarlo planteado, ¿no? en este espacio. En cuanto a la metodología que abordamos, fue bueno, un análisis de una encuesta autoadministrada que recogimos 1.483 respuestas de carácter nacional, llegamos a todas las provincias por medio de la encuesta. Realizamos 274 entrevistas a enfermeras y enfermeros entre marzo 2021 y julio del mismo año. Recordemos que marzo 2021 es lo que algunos, bueno, depende cuáles los parámetros que se toman, pero es lo que se denomina la segunda ola, ¿sí? Es cuando la vacunación recién empezaba a tener más difusión entre la población. Los lugares que trabajo que las personas entrevistadas fueron desde hospitales, centros modulares, centros de vacunación, unidades febriles, puestos de frontera, geriátricos, hubo testimonios de enfermeras de sanatorios privados, cuidados domiciliarios y tareas de teleenfermería, rubro este último que creció mucho durante la pandemia y se quedó también, ¿no? Si bien antes había algo, esto es un rubro que para quienes trabajan de enfermería hoy en día lo tienen como una injerencia laboral en aumento. A su vez, hicimos bueno, la búsqueda de clasificación, de documentación, leyes, programas, resoluciones, artículos periodísticos, programas de estudio y los artículos periodísticos en medios digitales entre marzo 2020 y junio 2021. Esto también, ¿no? Hago un paréntesis en cuanto a quienes venimos de la historia y nos cuesta bastante, ¿no? Buscar la prensa, digitalizarla, ir viendo fascículo por fascículo. Para quienes veníamos de la historia, lo hicimos por medio de una técnica que se llama scrapping, que es un sistema que rastrea todas las notas por palabras claves, ¿no? Y nos permitió contar con un volumen realmente enorme de prensa nacional y también de las provincias de este tema, lo cual para nosotras fue como un festival, ¿no? Porque era realmente rarísimo contar con tanto material de prensa en tan poco tiempo. Y bueno, a partir de estas 3 patas, ¿sí? La idea es poder ver como algunos, a partir de ahora, como algunos elementos que aparecen muy generales, ¿no? Yo voy a dar una mirada muy general, pero si ustedes seguramente que van a leer el capítulo que están haciendo desde el Nodo Mendoza de divulgación, que va a salir en los Andes, y que muchas de estas cosas que yo voy a decir ahora, ustedes la van a ver replicada a escala local, ¿sí? Cuando yo leía el muy buen trabajo que van a leer
ahora por el diario Los Andes. Y bueno, es como que cambian los nombres, no cambian los lugares, pero en sí, en términos de problemáticas, son muy similares los fenómenos. Entonces, una de las cuestiones que primero aparecieron los 2 primeros meses de la pandemia, recordarán que emergió un sentimiento de reconocimiento público, tanto de pacientes como de familiares, ¿sí? Recordarán los aplausos, ciertos homenajes, ya sea en los balcones, bandas militares tocándose en los hospitales, cancionarios populares, entregas de reconocimientos, regalos por parte de las asociaciones cooperadoras, por ejemplo, esto pasó en Santa Fe, cartas abiertas en los periódicos agradeciendo la tarea, notas de opinión, muchas redes sociales, ¿no? En donde también se agradecía y se homenajeaba al sector. Sin embargo, este reconocimiento y halagos y buena relación, ¿no? Hasta este sector esencial, llamado esencial por las tareas que debían cumplir, rápidamente fueron relegadas a medida que se incrementaban los contagios y el personal de salud era visto como el principal vehículo de transmisión. Y ahí mismo empezaron, después de 2 meses, teniendo como punto, ¿no?, de inicio marzo, esto también es interesante ver que en cada provincia fue disímil el inicio del momento de más casos, pero bueno, teniendo como punto, ¿no?, marzo del 2020, empezaron desde las muestras de agradecimiento y gratitud hasta manifestaciones de repudio, discriminación y violencia. Por ejemplo, a las personas que había muy poca movilidad, muy pocos medios de transporte y muy poca gente circulando en las calles. Entonces muchas veces los choferes de los transportes se daban cuenta por los horarios y las rutinas que eran personal de salud y ha habido circunstancias que no les paraban los medios de transporte público, lo cual tuvieron que comprometer sus ingresos en remises, taxis, bicicleta o movilidad propia para poder llegar a el lugar de trabajo, lo cual incrementaba el tiempo de viaje y el gasto de esa movilidad. Y esto nos lleva a otro tema que es muy central en salud, que es el tema de las problemáticas de la movilidad por el pluriempleo. Si bien son en los hospitales públicos y algunos privados el horario 6 horas, ¿sí?, el pluriempleo hace que generalmente las personas no trabajen 6 horas, trabajen más de 6 horas, y más en un contexto de alta demanda laboral, ¿sí? Lo cual esto es central para poder entender no solamente los aspectos de movilidad y los problemas que tienen en la movilidad, sino las características de sus tareas, que si bien desde el 67 está considerada tarea insalubre, 1967 es tarea insalubre, en la realidad no se cumple y el personal, debido a que su paga es muy baja, trabaja en varios lugares para poder tener un salario digno. En otro momento que se apareció esta dualidad entre muestras de afecto, agradecimiento, selfie, regalos y mucha emocionalidad fue la campaña de vacunación que se inicia a principios del 2021. Pero conjuntamente a la selfie y al cariño y a la emoción, también al mismo tiempo hay registro de agresiones verbales y variados conflictos en los vacunatorios. Por ejemplo, hubo situaciones en que las vacunadoras, sin recibir una persona que quería que le firmen la libreta, sin recibir la inoculación, porque necesitaba esa firma para ir al trabajo, para ir a una cancha, para un espectáculo cultural, si se negaban a firmar la libreta, había situaciones realmente muy conflictivas ante esa enfermera que no firmaba la libreta. Otras de las situaciones que recibimos es vacunadoras que recibieron escupitajos porque, por ejemplo, no existía la vacuna que quería esa persona ser vacunada. Ustedes recuerdan que acá se optó a partir del mes de marzo, por suerte, una campaña muy pragmática de vacunación que ingresaron todas las vacunas disponibles en el mercado mundial. Esto hizo que, bueno, no
siempre estaba la vacuna que la persona quería, ¿sí? Y esto generó muchas situaciones de violencia concreta en los vacunatorios. Sin lugar a duda, estas situaciones de violencia y menosprecio nos conducen a reflexionar sobre los motivos de esta situación, que muchas veces no suele pasar con el personal de médicos, ¿sí? Es difícil, puede llegar a haber pasado, pero es menor. Y esto va de la mano con la falta de valoración profesional y la subestimación de las calificaciones laborales. La asociación de que los trabajos que demandan más paciencia, proximidad y atención están ligados a lo femenino y por lo tanto estarían más vinculados a lo cuasi natural y por eso, ¿sí? Yo puedo maltratar, ningunear o cuestionar el saber profesional de la otra persona. Una de las enfermeras también nos contaba que ¿no? Una persona le cuestionaba el lugar donde debía ser vacunado, ¿no? Y miraba atentamente esa pericia profesional de la vacunadora, observando y cuestionando dónde le ponía la inoculación, ¿no? Esto, repito, no suele pasar con tanta frecuencia en el personal vinculado a tareas consideradas, más profesionales, más serias y de más prestigio social, como por ejemplo la medicina. Venimos bien con el tiempo, yo a veces me copo y... ¿Estamos bien, Gabriela? Sí, sí. Bueno, vos en todo caso me avisás, ¿eh? Bueno, Bueno, una de las cuestiones que más rápidamente salió es una sobreexigencia de las tareas de este personal. Según nuestra encuesta, que nos dio registro cualitativo, un 92% de las enfermeras o enfermeras sintió que hubo un aumento en la intensidad de las tareas y en el ritmo de trabajo, sin diferencia por género ni nivel de formación. Es decir, si bien la sobrecarga de tareas y la cantidad de tiempo que demanda la atención de un paciente ya era tema de discusión antes de la pandemia, ¿sí? Esto obviamente se incrementó en cuanto a percepción de incremento de esas tareas. Obviamente que esto se recarga si adicionamos que los primeros meses de la pandemia la información era muy confusa y las imágenes que provenían de otras latitudes eran de colapso. Esto generó otro de los elementos que rápidamente salen en las entrevistas y en la encuesta, que es el miedo, ¿sí? El temor al contagio por parte del personal de enfermería fue una constante durante la pandemia. El 30% lo sintió siempre, el 21% frecuentemente y el 35% ocasionalmente. A través del abordaje cualitativo fue posible recuperar cierta temporalidad retrospectiva. En la mayoría de las entrevistas se destacó que ese miedo estuvo muy asociado con la falta de información, la incertidumbre de la pandemia y muchas dudas y problemas en la entrega de insumos. Y esto fue muy marcado en lo que es el primer año de la pandemia, o sea, entre marzo y un año, de marzo a diciembre del 2020, ¿sí? Desde principios del 2021, como el sector de enfermería fue la población privilegiada, empezó a disminuir esta sensación de miedo. Y sin lugar a dudas, la pandemia es visto en el recuerdo como un antes y un después en cuanto a esta sensación de temor al contagio. Otro de los problemas que es hegemónico en cuanto a problemas que surge en las entrevistas y en las encuestas fue el incremento, fue el miedo a la distribución de los equipos de protección personal. Las enfermeras, al ser quienes se encontraban en lo que se llama habitualmente el primer frente de contacto o el frente de batalla, ¿no? Es una terminología bélica muy usada en el ámbito de salud y que en la pandemia se reflotó en la discursividad. Los insumos fue un gran problema, existieron faltas en la distribución por escasez mundial y por especulación mundial en la entrega. A su vez, muchos lugares retaseaban y priorizaban un sector por sobre el otro y muchas veces el sector de enfermería, a pesar de que era, repito, la primera línea de fuego, como se autodenominan,
no siempre tenían la cantidad y la calidad de insumos requeridos para enfrentar una pandemia. En varios testimonios surgen los grandes problemas para equiparse y las formas de adquirirlos. Por ejemplo, surgió o la compra individual, muchas veces usando los bonos que habían recibido por parte del gobierno nacional como un incentivo al trabajo en emergencia. Otras de las formas los adquirían en forma colectiva para bajar el precio. Otros lugares presentaron amparos colectivos, que esto fueron las estrategias más efectivas para poder conseguir los insumos. Y otras, las movilizaciones callejeras en pandemia, lo cual no era recomendado, pero este sector usó esta estrategia de reclamo para reclamar sobre el tema de los insumos que faltaban. En un contexto de muchas denuncias por falta de equipos de protección, fallece el primer enfermero, Silvio Jufre, el 8 de junio del 2020. Esto repercutió y tuvo una fuerte repercusión pública y hizo que en la primera sesión virtual que tuvo el Congreso Nacional se sancionara por amplia mayoría la ley Silvio, que era un programa de protección de personal de salud ante la pandemia, que ponía un estricto protocolo en cuanto a la distribución de los equipos. Sin embargo, y esto también nos hace reflexionar sobre la distancia entre la ley y la práctica, algo que también suele surgir mucho en los estudios históricos, y una vez más acá lo vemos, es que esta ley fue reglamentada 3 meses más tarde de su sanción. O sea, junio se murió el primer enfermero, se sanciona la ley en junio del 2020, y recién la ley se reglamenta en septiembre. O sea, son tiempos discutibles, ¿sí? En un contexto de una pandemia donde gran parte del personal enfrenta estos problemas sin equipamiento, porque acuérdense que estos meses son los que en los grandes centros urbanos se da lo que es la primera ola, ¿sí? Que es entre julio, agosto y septiembre. ¿No? Esto me parece que es interesante también para reflexionar a cara de futuras crisis sanitarias o catástrofes naturales, ¿no? La distancia entre una ley y su aplicación concreta. Sin embargo, a pesar de la ley y su reglamentación 3 veces más tarde, ninguno de las personas encuestadas un año más tarde llegamos a cumplir en ninguna provincia un 100% de las respuestas de cobertura total, lo cual también, ¿no? nos lleva a pensar que es imposible enfrentar una pandemia sin este material con una cobertura lo más alta posible. Entonces, otra de las cuestiones que surge como elemento a compartir con ustedes es la reducción de los tiempos de descanso. O sea, por un lado el incremento de tareas y por el otro lado se reducen los tiempos de descanso. Una de esas razones fue por todas las tareas que debían hacer este personal cuando llegaba a su hogar. El gran miedo al contagio generó una rutina muy meticulosa de limpieza, de asepsia. Hubo personas que fueron a vivir a un motorhome o alquilaron una vivienda con otros compañeros de trabajo para no volver a sus casas. Otros armaban vestuarios en el exterior de las viviendas para cambiarse allí al regresar a su domicilio en pleno invierno, ¿sí? De la Argentina. El miedo y la preocupación llevó a situaciones en que, por ejemplo, una de las enfermeras nos contaba que ella es lo que se llama en la jerga del sector SADOFE, o sea, trabaja sábado, domingo y feriado. Entonces, para evitar contagiar a su familia, hasta el día miércoles, o sea, después de 48 horas, trataba de no tocar ni abrazar a sus hijos para evitar el contagio a sus familiares. Un elemento también que surge como una tarea extra que se agrega en esta pandemia es el acompañamiento en el proceso de la muerte. Si bien es una actividad que el sector conoce, se prepara y tiene
cierto acostumbramiento y rutinas vinculadas a acompañar a la muerte a una persona y comunicar a los familiares, esto es una tarea habitual del sector y se prepara para ello, ¿no? Y repito, esto es particularmente del sector que media un proceso formativo como es el sector de enfermería. No así, por ejemplo, las cuidadoras domiciliarias, donde muchas veces tienen que enfrentar la muerte sin ningún tipo de proceso de aprendizaje ni de estrategias para superar este shock que significa que una persona se muera cercana, ¿sí? En el propio proceso del cuidado. Quienes habían estado en el servicio en otras epidemias, como el cólera o el HIV-Sida o la gripe A o el dengue, nunca se habían enfrentado con la dimensión cuantitativa de esta pandemia. Entonces ni siquiera tenían en su propio recuerdo alguna estrategia para poder enfrentar estas situaciones. Y por otro lado había mucha gente joven que se incorporó, porque por la pandemia muchas personas que eran riesgo se jubilaron y hubo una apertura a personas que estaban recientemente tituladas, lo cual estas situaciones de experiencia, de vinculación con una persona y acompañamiento de la muerte también fue algo novedoso y muy ruptural desde lo emotivo. Bueno, casualmente una de las enfermeras ¿no? de Mendoza, que me pareció muy gráfica la cifra, la cita, dijo ¿no? que meter a una persona en una bolsa y sacarla como un perro es una tarea que uno no está acostumbrada, ¿sí? Y que no, en los procesos de aprendizaje tampoco se ve esto, ¿no? Repito, en la cantidad de personas fallecidas en los momentos más severos de la pandemia. Otra de las entrevistas nos decía, ¿no? Remitíamos una pregunta sobre cuál es la imagen que te viene ¿no? cuando pensás en los momentos de mayor trabajo. Y la persona nos comentó que lo único que se le acordaba eran las bolsas negras donde se embolsaban a los cuerpos, o sea, que embolsaban más personas que las que él se hubiera imaginado en algún momento de su trayectoria laboral. Otra nos dijo, fuimos preparados para curar, pero en aquel momento solo gestionábamos la muerte. Entonces, esto lleva a un cambio en las tareas que realizan las enfermeras cuando fallecen. Generalmente estas tareas las hacen muchas veces los camilleros. Para evitar que entraran y salieran tantas personas, esto se agregó a las tareas del personal de enfermería. En los lugares que el sistema mostró signos de colapso, como es el caso de Jujuy, entre agosto y septiembre del 2020, el estrés postraumático ante estas muertes inesperadas impulsó el incremento de situaciones emocionales complejas. En la provincia de Buenos Aires se intentó lanzar un programa denominado Cuidar a los que nos cuidan, que tenía como objeto acompañar y contener a los equipos de salud. Según el sitio oficial del Ministerio de Salud, se trata de un equipo multidisciplinario que recorre hospitales para poner en palabras el impacto emocional que atraviesa las y los trabajadores. No obstante, cuando nosotros preguntamos sobre estos espacios de contención, había también un 0800. Lo que percibimos es que no son utilizados por el personal, ¿sí? Que por lo general la contención emocional del propio sector vino por la contención de los mismos compañeros y compañeras, y que estos espacios, según la encuesta, se usaron, según el 67%, nunca, un 23% ocasionalmente y un 4%, perdón, un 6% frecuentemente. Es decir, que si bien hubo un intento de crear espacios de reflexión y de contención emocional, estos no fueron utilizados y las estrategias que se usaron más tuvieron que ver con estrategias solidarias entre colegas, familiares y amistades. Y se generaron muchas situaciones de estrés, angustia, insomnio, enfermedades postraumáticas producidas por estas situaciones de estrés. Vinculado a otra de las preguntas que hacíamos en la encuesta,
que preguntábamos, ¿desarrolló alguna de las siguientes estrategias personales para sobrellevar la pandemia? Y les ofrecíamos un abanico de posibilidades. La opción que tuvo una respuesta favorable del 50% fue la de hablar con mis colegas acerca de lo que siento. Y la segunda opción fue la del 18% que planifico cómo resolver el problema. Como comentaba, la forma de resolución entre pares, visto como quienes suelen comprender mejor las situaciones dentro del sistema de salud, fue la opción más vivida. Bueno, para cerrar, nuestro trabajo de investigación incluyó también la toma de fotografías en 2 días muy claves para el sector. Uno es el Día Internacional de la Enfermería, que fue hace poco, el 12 de mayo, como ocasión del aniversario de Florence Nightingale, que es considerada como una referente internacional de la modernización de la enfermería de fines del siglo XIX, porque incluye una estrategia aséptica mucho más ordenada, higiénica, para tratar de evitar la muerte de las personas. Entonces es como un ejemplo de la profesionalización de la enfermería moderna. Y otra de las fechas que se recuerdan en la Argentina es en noviembre, que tiene una razón de tipo religiosa, que ahí se recuerda como el Día de la Enfermería Argentina. Entonces, en estos momentos, si bien en la pandemia sirvió para expresar antiguos reclamos, hay una pancarta que nos resulta muy ilustrativa y muy sintética de todo lo que pudimos analizar en esta investigación, que es que decía, con aplausos no se come. Con esta leyenda se refleja uno de los dilemas de más larga data de la profesión. Los reconocimientos que valora su esencialidad para el sostenimiento de la vida, pero no logran un debate profundo en torno a la equiparación de dicha labor con un salario digno y con las concretas posibilidades de ascender dentro de una carrera hospitalaria. Repito, la carrera de enfermería es universitaria. Lleva 5 años en instituciones universitarias, tener un título de licenciada en enfermería. Tienen que tener tesis, prácticas, una gran cantidad de horas tanto de cursada teórica como práctica concreta en los lugares de trabajo. Esta titulación universitaria no se condice con un reconocimiento ni social ni contractual. Entonces, si bien la escasez de personal y la mejora en las cualidades profesionales son problemas a ser resueltos para la formación, esto tiene que venir ligado de una modificación en las condiciones de trabajo y un lugar diferente dentro de la estructura sanitaria. La mayor cantidad del trabajo que tuvo el sector en un contexto de poco reconocimiento no llevó ni a una valorización ni reconocimiento, ni simbólico ni salarial, y un mejoramiento de las condiciones de trabajo. Sin lugar a duda, esta investigación no es esta crisis sanitaria, esta pandemia no es un hecho aislado ni excepcional. Quienes venimos de la historia también percibimos que las epidemias son recurrentes y últimamente lo que podemos ver que hay un regreso de epidemias, ¿sí? Y hay indicios que nos llevan a pensar que van a venir tiempos dinámicos y complejos en donde va a haber seguramente otros fenómenos de crisis sanitarias, como fue la viruela sísmica el año pasado, otras variantes del COVID, potenciales brotes de otras enfermedades erradicadas como la tuberculosis, como la influenza, crisis ambientales, bueno, el dengue este año otra vez, ambientales como las sequías o incendios forestales. Y que diseñar políticas educativas y sanitarias solo se van a poder sostener a largo plazo en la medida que puedan incorporar estas problemáticas complejas del ámbito de salud, pero bueno, en este caso en particular trabajamos el tema de enfermería, pero que también uno podría trasladar esto a sectores más amplios, ¿no?, de salud. Así que bueno, cierro acá y dejo abierta para preguntas o comentarios generales.
Bueno, Karina, muchísimas gracias en primer lugar y nada, impresionante no solo los resultados, sino conocer la dimensión que tuvo el proyecto realmente de investigadores, entrevistas, encuestas, así que me imagino que habrá preguntas, intercambios. La dinámica que generalmente utilizamos es simplemente abrir el micrófono o si quieren también por el chat. Yo mientras alguien se anima eh, pensaba en el título que le pusiste a la charla, ¿no? Esto de los ecos del pasado en el presente, y me imaginaba, o sea, pensaba en la visión que tuvieron ustedes sobre o de esto que mencionaste, sobre todo conformado el equipo por historiadoras, ¿no? De poder percibir, porque digo, me imagino que el proyecto, si empezaron a hacerlo cuando arrancó la pandemia, se elaboró ahí nomás, ¿no es cierto? Ustedes avisoraron, o sea, que era estratégico mirar a las enfermeras mucho antes de que todo esto que vos nos contaste empezase a pasar, ¿no? Me parece que ahí hay un primer eco Sí, mira, del... es muy interesante la pregunta y no lo comenté, pero creo que está bueno que contarlo. Como comentaba, esto, ¿no? Como a veces los temas de la historia pasan de estar solamente de interés para un grupo de historiadoras e historiadoras y de pronto, ¿no? Tienen como mayor demanda por la opinión pública. Y esto pasa con todos los temas de la historia. Nosotros a principios del 2020, y más, la presentación la hicimos virtual porque era marzo del 2020, salió a la luz un libro que se llama Historias de la Enfermería. Es un libro, tiene de acceso abierto, publicado por la UNPAS Digital, que fue un proyecto también de mucha envergadura, sin ningún tipo de financiamiento, que lo que hicimos es, fueron 18 capítulos en donde pudimos dar a luz la historia de la enfermería en diferentes provincias argentinas. Y ahí, bueno, ya estaba Ivana, Jujuy, Marcelo Jerez, María José Vilarú, Mariela Rubinsal en Santa Fe, Nacho Alevi en Rosario, o sea, ya veníamos trabajando con archivos históricos, con la historia de la enfermería, ¿sí? El libro sale publicado a principios en plena pandemia. En marzo del 2020 lo publicamos, lo presentamos en formato virtual. Entonces veníamos como muy en sintonía con el tema y como pasa muchas veces con los temas históricos, cuando empezamos a ver lo que estaba pasando con el sector, ahí nos dimos cuenta que había una relación directa entre el pasado y el presente, que había una línea de continuidad, que había rupturas, obviamente, pero que el presente tenía relaciones directas con ese pasado que veníamos trabajando desde diferentes provincias. Entonces, es como que el equipo ya venía estando armado. Gran parte de ese libro después conformó el equipo del PISAC. Y para mí también, y creo que para todos, hablo por mí, pero me parece que es algo compartido, creo que en porcentaje somos 80% de investigadores de historia. Y yo creo que también fue interesante eso. Primero por la metodología, ¿sí? Por la forma de trabajar es diferente. O sea, si bien las ciencias sociales somos todas primas hermanas, pero hay un tratamiento y como algo diferente, ni mejor ni peor, diferente, ¿no? Que da quienes vienen con un trabajo vinculado a archivos históricos. Y eso se notaba mucho en los productos finales, ¿no? Cuando ya empezamos a analizar los productos de la investigación, ¿no? Y es muy interesante ver esas diferencias entre las trayectorias de quien venimos de la historia y quien viene de la sociología, antropología, comunicación, porque es sumamente enfermería, también tenemos enfermeras que han trabajado, pero es diferente, ¿no? Y generalmente quienes venimos de la historia no solemos meternos en temas coyunturales. Y esto fue, bueno, realmente fue una apuesta y un desafío, muchos miedos de todos, pero quienes veníamos de la historia un poquito más, porque no teníamos experiencia, ¿no? En trabajos con temas tan recientes.
Y bueno, creo que bueno, en ver las temporalidades, ¿no? Esto siempre internamente nos cargamos mucho porque, ¿no? Estábamos siempre viendo las temporalidades y, ¿no? Que es bien de la historia, es lo que aporta, ¿no? Un poco lo diferencial de la historia en relación a otras disciplinas. Así que yo creo que no lo armamos específicamente para la convocatoria, ya veníamos trabajando. Y eso fue un diferencial, sin lugar a dudas. No sé si hay alguna pregunta. Dale, Beatriz. Bueno, sí, la verdad que es impresionante el trabajo, poder coordinar la tarea de 120 personas y, diríamos, y jugar en esa cancha inmensa que tiene tantas variaciones, y en función de diríamos, de la urgencia de presentar resultados, ¿no? A mí hay dos cuestiones que me parecen, de tu descripción, me parece muy interesante, que es el recurso de la prensa, si podés ampliar un poquito más el instrumento y, digamos, qué siguieron a través de la prensa, es decir, qué pregunta le hicieron a la prensa, en base, diríamos, si tiene que ver con un testeo, con un diagnóstico, con el rastrillaje de una opinión pública en torno a la voz de las enfermeras, si se hacía eco o no. Bueno, un poquito más de eso, si podías ampliar. Y el instrumento, esto que me imagino que es como una cuestión de ver regularidades y palabras claves, y después, bueno, pero que nos cuentes un poquito más de eso. Y la otra es una cuestión en función de la gestión de diríamos, de la cuarentena, ¿no? Y digamos, el peso que el personal hospitalario y de salud en general tuvieron, que fue devastador, ¿no? También yo creo que como debe ser, porque bueno, el sector docente lo tuvo a su modo, el sector informal a su modo, pero esto, diríamos, el contacto con la muerte y gestionar la muerte, como te dijo esa mujer, realmente es escalofriante, ¿no? Entonces, en torno a eso, digamos, las voces, entre comillas, gremiales, en torno a las condiciones, digamos, clásicas de trabajo en esta coyuntura, porque una de las cuestiones en la gestión, por lo menos de lo que yo tengo recuerdo, es que, digamos, la reclusión total no previó que el personal esencial seguía teniendo familia y que debía estar en un hospital y al mismo tiempo enseñándole a los hijos. Entonces esto lo pudieron medir en la encuesta, o en las entrevistas que hicieron, perdón, en las entrevistas, o si puede ser un tema a continuar a futuro, a raíz, diríamos, de que eso aparentemente no fue previsto en la cuarentena extensiva, ¿no? Bien, contesto sobre la prensa. Bueno, sí, lo conté muy rápido, pero bueno, agradezco la pregunta. El instrumento era fascinante, muy fascinante. Es un sistema en formato digital, es un programador en el cual cada nodo le daba una lista de conceptos y medios, los medios locales, y los conceptos que querían relevar. ¿Sí? Que bueno, obviamente tenían que ver con los objetivos del proyecto, ¿no? Bueno, enfermería, conflictos, los nombres de los hospitales, ¿no? Entonces hicimos un Google Doc, ¿sí? En donde poníamos los medios provinciales y nacionales que queríamos rastrillar y los conceptos. Se lo pasábamos a este muchacho y es un sistema de búsqueda tecnológica, que hace un scrapping, o sea, es un rastreo, ¿sí? de esos conceptos y de esos medios, y después nos derivaba a cada nodo un listado de notas periodísticas, ¿sí? Y después el trabajo de cada nodo era etiquetar ese listado en función de los conceptos que nosotros queríamos trabajar. ¿Qué nos dio esos notas de prensa? Bueno, primero, lo que muchas veces da la prensa, las temporalidades, ¿sí? Y ahí
claramente queda claro que en una provincia no era igual que la otra, ¿no? Yo ahora recuerdo una nota de Catamarca, ¿sí? Que la ministra, no me acuerdo si era ministra o secretaria de Salud de Catamarca, decía, a fines del 2020, decía que recién empezaba la primera ola, que en diciembre del 2020, ¿no? Entonces ahí la prensa lo que nos da es esa temporalidad totalmente diferente en cada una de las provincias, que suele pasar con la prensa exactamente esto, ¿no? Después las representaciones, ¿no? Estas cuestiones de cómo la opinión pública y la prensa en algún momento es hegemónico el tema, y se ve mucho en otro elemento que se puede ver, son las nubes de palabras, ¿sí? Que ahí se puede ver los temas y las temáticas en cada provincia, qué es hegemónico y qué no. Y lo que me parece que también queda muy interesante con todo, ¿no? Con todas las tres patas de este proyecto, encuestas, entrevistas y prensa, es lo que van a trabajar seguramente con el investigador del mes que viene, los archivos digitales, ¿sí? Acá queda una cantidad de insumos de investigación que invito a quienes quieran verlos, están abiertos, si bien no están abiertos oficialmente todavía, pero bueno, quien quiera analizarlos, bueno, se contactan con alguna de nosotras para, se los ofrecemos, porque si bien en nuestra producción fue realmente muy impresionante, en un año que duraba este proyecto, tenemos, ahora no me acuerdo las cifras, pero tenemos artículos en revistas, dossier, libros, realmente es muy impresionante la cantidad de producción analítica que hemos realizado, pero queda muchísimo más, porque la información que tenemos en prensa, en las entrevistas y en las encuestas, da para mucho material, o sea, muchas aristas para seguir tirando de la cuerda. Entonces, bueno, aprovecho esta oportunidad también para, nada, si quien quiera no seguir trabajando este material, está dispuesto. Va a estar en acceso abierto, pero bueno, también queda abierto para quien quiera seguir trabajándolo, porque realmente hay un insumo de datos enorme, enorme que no suele pasar, y que realmente marca esto también como algo muy novedoso, muy interesante para las ciencias sociales, de manejar tantos datos y mostrar resultados en un plazo muy corto, que fue un año, no sé si lo dije, pero el lapso era un año, lo cual fue tremendo en cuanto a trabajo, responsabilidad, pero se pudo hacer, y lo cual también es interesante, ¿no? Que se puede también mostrar resultados en ciencias sociales en un plazo relativamente corto. Y que está bueno también, porque muchas veces nuestras investigaciones, ¿no? Llevan mucho tiempo y a veces se le pasa su momento, su cuarto de hora. Y quizás, bueno, ¿no? Está bien, ¿no? Éramos un montón, eran muchísimas personas, y que obviamente por eso lo pudimos hacer, ¿no? Sobre la gestión, bueno, sí, bueno, esto que decías, ¿no? En el personal de enfermería, lo que aparece mucho es que estas enfermeras muchas veces era trabajar, era cuidar a sus hijas o hijos, adultos mayores, pero también muchas de ellas eran docentes en terciarios, en técnicos o en universidad. Entonces también se agregaba, ¿sí?, el trabajo docente virtual, alumnas de enfermería, ¿sí? Bueno, Ivana tiene un artículo muy lindo sobre Mendoza, sobre el tema de los problemas de la educación y los obstáculos que presentaban estas mujeres en trabajar y también enseñar y también cuidar a familiares y demás. Entonces, era más complejo que quizás muchas de nosotras que teníamos que dar clases solamente virtual. A ellas, aparte de enseñar virtual, era trabajar en el frente de batalla, como se autodenomina. Sobre el tema gremial, bueno, es sumamente interesante. También tenemos varios equipos que trabajaron específicamente los conflictos. Bueno, Virginia, una de ellas para el lado de Mendoza, y hay un dossier en la revista Zona Franja que es específicamente de los conflictos. Y bueno, en líneas generales, el gran problema de la representación es que el sector de enfermería no tiene una representación por sector, es una representación general. Entonces,
En pandemia, los sindicatos tomaron alguna de sus reclamos, pero por una cuestión meramente pragmática. Terminó la pandemia y las demandas concretas del sector de enfermería se olvidaron como la mismísima pandemia. Y todos sus reclamos quedaron olvidadas. En muchas provincias, en casi todas las que vimos, no quiero, pero sí creo que todas las que trabajamos, se organizaron movimientos de autoconvocadas y convocados, que eran muy críticos a las representaciones gremiales de las provincias, se organizaban en forma autoconvocados para reclamar concretamente sobre cuestiones principalmente de insumos y demandas salariales, ¿no? Que fueron como los dos pilares de los reclamos y los conflictos. Y hubo movidas muy interesantes, toma de abrazos simbólicos a hospitales, movilizaciones callejeras, mucha difusión por redes, videos, fotos, realizadas por sectores que se sentían, bueno, no representados por la representación gremial tradicional y se organizaron en forma autónoma, ¿sí? Esto pasó mucho. Yo creo que en todas las provincias que analizamos hubo un movimiento de autoconvocados. En discusión y en disputa con el gremio de salud, que generalmente es ATE y UPCN, ¿no? Que son los que aglutinan al sector salud, a todos, o sea, desde el personal de medicina, hasta el trabajador social, hasta el TO, hasta el enfermero. Entonces, en esa mega representación sindical, las demandas concretas del sindicalismo, de la enfermería, se pierden. Y es un sector con tanto trabajo y con esto del pluriempleo que cuesta el reclamo, ¿sí? O sea, es un sector que no suele tener mucha representación sindical por la misma demanda de la imposibilidad de tener tiempo para reclamar, excepto en pandemia, ¿no? En pandemia se organizó una movida, pero bueno, que también se fue, ¿no? Difundiendo, perdiendo con el tiempo, con estos 3 años que llevamos. No sé, sí, creo que están. Gracias. No sé si hay alguien más. Si no, yo mientras... Ah, dale, Josefina. No, solo quería retomar esto último de la precarización de la enfermería en general, a pesar de la pandemia. Es como muy llamativo, porque históricamente es así, porque además se trata de mujeres que trabajan en el sector de cuidados, o sea que ahí toda la pandemia lo que muestra es la precarización de los cuidados adentro, los cuidados afuera, como la idea del cuidado como algo desvalorizado socialmente, pero además ahora, no sé, de pronto tuve como la idea de la maternidad, porque está desvalorizado, pero al mismo tiempo les exigen cada vez más profesionalización. Entonces ahora tienen que saber cada vez más y además tener más títulos, o sea, bueno, porque además justo me he inmiscuido en los últimos tiempos en ese sector y es muy impresionante las estudiantes de enfermería que trabajan en ese sector como técnicas, porque ahora les exigen la licenciatura para contratarlas, para pagarles, pero no tienen ningún valor social. Es muy impresionante que después de la pandemia, después de haber estado ahí y sobre todo de haber gestionado lo afectivo, que también es una cuestión de las mujeres, que ellas ponen como en valor, y no socialmente igual los ¿cómo se llama? No me sale la palabra, pero los triunfadores son los médicos en masculino, ¿no? Sí, tal cual lo decís vos, o sea, coincido plenamente, ¿no? Es esto, es cada vez se le pide más calidad, ¿sí? Más pericias, más conocimientos, más cursos. Es un colectivo que es impresionante los cursos que tienen. Una de las preguntas que hacíamos era eso. Y todos tenían curso de un montón de tareas, de actividades. Ellos mismos se sienten como en una sensación de falta, ¿sí? Y están constantemente tratando de capacitarse. Pero esas capacitaciones, primero obviamente que se
llevan los ingresos propios, no hay becas, para la capacitación de posgrado no existen las becas, y no equivale a un reconocimiento ni salarial ni dentro de la carrera hospitalaria, no existe. Entonces, esto es un problema histórico, ¿sí? Porque también en otros momentos siempre se pone el acento en que falta calidad y falta cantidad, en esa dupla de que siempre faltan, y que lo que está no sirve, ¿sí? Es constante en la historia. Pero nunca hay un debate profundo sobre por qué no hay más, porque no se le paga, ¿sí? Es como medio de sentido común, pero no se lleva a una discusión de lo salarial. Hasta en los mismos espacios formativos, en los espacios de enseñanza de la enfermería, también hay una lógica de que nada alcanza, ¿sí? De que tienen que ser muy profesionales, que tienen que ser máquinas del cuidado prácticamente. Pero en ningún momento se pone en discusión el tema de esto, ¿no? De lo salarial. Y tampoco, esto es bastante impactante cuando uno lo ve en las futuras alumnas, que es un deber ser. O sea, el deber ser es que ellas tienen que ser perfectas, impolutas, y no se cuestionan que, por ejemplo, para hacer las prácticas profesionales, que es una característica central de la profesión, que se hace desde el primer año, que insume un montón de tiempo, se tienen que comprar todo el equipamiento, desde el delantal hasta el equipamiento técnico, el zapato, ¿no? El calzado adecuado, y si no, no pueden empezar las prácticas. Ni se cuestiona que necesitan un ingreso de algún otro lado, una beca, para poder pagarse eso. Lo compran, y hablamos de un sector que es un sector popular, o sea, generalmente son primera generación de profesionales que la carrera les lleva mucho tiempo, muchos años, ¿sí? No es la típica de 4 o 5 años y que vienen de familias de universitarios. Por lo general es primera generación de universitarios y con un plazo muy extenso en la graduación, por estos motivos, ¿no? Mi perrito, ladrando. Pensaba, Karina, también Una en pregunta cortita. No hay diferenciación de salario por mujer y varón en el sector de enfermería, ¿no? No, es lo mismo. No hay diferencia o sea, en los espacios públicos y en los sanatorios, ¿no? Obviamente después en los lugares que es muy común, ¿sí? Los lugares informales de trabajo, que es un sector que tiene mucho trabajo informal, en negro, monotributo, bueno, ahí ¿no? Todas las formas de contratación posibles están ahí. Okay. Dale, Lili. Y también lo que a mí también me llama mucho la atención es que la ley claramente no se cumple, ¿sí? Reitero, hay una ley de trabajo insalubre. El sector de enfermería es considerado trabajo insalubre y son 6 horas de trabajo, pero no en el hospital público que se suele cumplir, pero en los sanatorios privados no se cumple. Son 12 horas de trabajo en muchas circunstancias con el salario de las 6 horas. Hubo mucha cantidad digo, el mismo trabajo del SADOFE, que el SADOFE son 12 horas de trabajo. O sea, ahí no hay ninguna ley que se cumpla en cuanto a la reglamentación vigente. Y se naturaliza esto, ¿no? Esto también me parece como muy, hay como una naturalización del propio sector y obviamente de la misma patronal. Bueno, ni se discute estas cuestiones que son, bueno, de una gravedad bastante importante. Bueno, justamente mi pregunta iba en esa dirección, de alguna manera vincula entre lo que No se escucha, me Liliana, parece, no ¿no? se te escucha. en el punto de partida de la No se Lili, escucha.
Se te escucha muy bajito. Muy bajito. Ahora, Ahí está, ahí. Ahí Ahí, está. perfecto. Bueno, decía que en realidad, en parte, acabas de decir algo más o menos en la dirección que yo iba a plantear, también vinculado a lo que señalaba Josefina recién, y trayendo lo que inicialmente mencionaste, ¿no? Como ese punto de partida de la enfermería generada por Cecilia Grierson, que siendo una médica destacadísima, sabemos, ¿no es cierto?, la primera aquí y demás, no pudo ejercer la profesión como tal, y genera esta enseñanza donde podía ejercerla en ese momento, porque ni a nivel universitario podía ser docente, ni a nivel profesional podía ejercer la medicina. Entonces, pienso que esa historia vinculada a un proceso que justamente creo que lo señalaste recién, de cuánto interviene la propia concepción del gremio, mayormente femenino, de que en alguna medida ese sacrificio, esa forma de cuidar al otro, esa relación con los cuidados en general y en particular en este caso, cuánto tiene que ver más allá de las demandas, porque hay como momentos, cierta explosión, digamos, de las demandas, claramente durante el periodo que ustedes trabajaron, y mucho menos, digamos, en tiempos normales, pero finalmente las cosas se cumplen porque hay como una condición femenina que es autoconvencida de que, bueno, que de última hay una nobleza en lo que hace, que si no se reconoce tanto económicamente, y bueno, esto desde el punto de vista económico, digamos, le hace un favor muy grande como para que las condiciones se mantengan en forma constante, ¿no? Bueno, eso quería decir, pero en realidad justo estabas diciendo algo al respecto recién. Sí, tal cual, exactamente lo que vos planteás. Y otra vez vuelvo a lo mismo, los espacios de formación tampoco tienen esta discusión sobre los roles de género, ¿sí? Y hay, desde los programas y de las direcciones, hay también una idea de que este don, el llamado don, ¿sí? El rol maternal, el cuidado, y se alimenta un poco esto también en los espacios formativos. No hay una discusión sobre las relaciones de género y sobre estas cuestiones en los espacios formativos. Y yo creo que, bueno, ¿no? También como pensando a futuro, me parece que sería muy valioso que en los espacios de formación de enfermería esto se pusiera sobre el tapete y se discutiera como una forma de quizás poder empezar a cambiar muy lentamente las prácticas a futuro, ¿no? El lugar de autorrepresentación de estas mujeres en los espacios hospitalarios. No digo que no haya, ¿sí? Hay cosas que están cambiando en la práctica, ¿no? Y que hay como algún movimiento. Pero bueno, me parece que una forma para tratar de mover un poco, ¿no? Los pilares de esta relación es que se discuta también en los espacios formativos y en los medios de comunicación. Hay una campaña muy interesante de publicidad en Inglaterra, bueno, que tiene mucha tradición, ¿no? Con Florence Nightingale, que se hizo una campaña llamada 360, o sea, se usó todos los espacios de comunicación para tratar de mejorar el prestigio y el rol de la enfermería en la sociedad, ¿sí? Entonces, bueno, diferentes tipos de dispositivos, hasta, que eso me pareció muy interesante, hasta un dibujito animado ¿no? que ponía ahí el rol de la enfermera tratando de cambiar un poco ese rol, darle más un cariz más profesional a esta profesión. Obviamente es otra latitud, hay otra relación con la enfermería en Inglaterra por también Florence Nightingale y lo que implica Florence Nightingale para el mundo, pero hay cosas que se podrían hacer, ¿sí? Que, o sea, es esto, es dónde ponemos el acento para cambiar ese lugar de la profesión en la sociedad y en la importancia que tiene en el sostén del sistema de salud, ¿sí?
en todos sus múltiples aspectos y momentos de la vida. Entonces, quedó claro en la pandemia que eran esenciales, pero ya nos olvidamos. Como que ya está, ya fue. Lamentablemente, yo debo confesar que cuando empezó la pandemia tenía ciertas esperanzas de que esto pudiera mover algo. Después de 3 años estoy un poquito desesperanzada, porque no veo muchas modificaciones, ¿no? Pero bueno, hay que seguir batallando desde donde uno pueda, ¿no? Hay una pregunta en el chat por las dudas. Digo Sí. que... Ahí no sé, Karina, si la pudiste A ver. ver. Es una pregunta de Melina. Ah, sí, Melina. Sí. Bueno, la leo. Hola, ¿qué tal? Me presento, soy docente en una carrera de enfermería de Misiones Posadas. Aquí la enfermería reviste un carácter de precarización, tanto público como privado. Muchos deben pagar monotributo y contratos anuales, incluso semestrales. Mi pregunta es, ¿ocurre esto en otras provincias? Sí, Melina, ocurre. No obtuvimos a nadie de Misiones y Corrientes. Hubo un nodo Corrientes, Chaco. Es muy habitual esta forma de contratación. ¿Por qué? Porque no está en la carrera hospitalaria. O sea, hay un interés de que no pase a la carrera hospitalaria para evitar contrataciones en blanco y formales. Entonces quedan en lugares grises como contratos o becas in eternum que no dan derechos, que no permite antigüedad, que no permite el pase a planta, ¿sí? Y es trabajo. Entonces, se da como un lugar muy incómodo en donde la persona está contenta porque tiene una beca que se la prorrogan in eternum, pero esa beca no da derechos. No le permito a esa persona ni, repito, ni antigüedad, ni vacaciones, ni aguinaldo, ni derechos de salud, ni jubilación. Esto es algo muy habitual en todas las provincias. Obviamente, seguramente hay márgenes, ¿no? de mayor y menor precarización laboral, pero no es algo exclusivo de Misiones. Es algo muy característico del sector. Y voy a compartir acá en el chat, si después lo quieren, este es el link de acceso público del libro, que son 3 tomos. Por ejemplo, no sé si lo ven, este es uno de los tomos. Son 3 tomos que recopila todos los resultados de todos los proyectos. Fueron 19 proyectos, ¿sí? el que yo comenté, es uno de ellos. En ese link, ustedes tienen el acceso a los resultados de todos los proyectos, y en el tercer volumen está el específico de enfermería, que es un poco, bueno, alguna de las cosas que hoy fui comentando acá. Pero bueno, es de acceso abierto, así que bueno, si quieren hacerlo circular, bienvenido. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo plantear algo más? Después No. Josefina. Sí. No, es que me quedo pensando en esta conversación y bueno, todo lo que has expuesto. Si pudiera tener que ver esta condición de la enfermería, estoy pensando en este caso en las carreras universitarias de grado, licenciatura 5 años y mucha exigencia, como vos decís. Si el problema podría tener que ver con no poder establecer con claridad un cuerpo epistémico específicamente de esa actividad, y considerando que queda como un poco como atenazado entre el servicio básico y el saber de la medicina, ¿no? Entonces, como que es un espacio donde ciertos saberes específicos, hay posibilidades de establecer con claridad los saberes específicos de ese Sí, lugar totalmente. en Yo el creo que, bueno, escalafón, en digamos. parte de ese proceso de profesionalización y de lograr un estatus de carrera universitaria fue que hay un conjunto de saberes específicos, diferenciales, atributos, normativas de tareas, división de tareas dentro del sistema de salud. Y reitero,
es impresionante el entrenamiento que tienen que tener, ¿sí? Son muchas cargas de práctica y de teórica, y son cosas concretas, muy específicas, con materias que cada materia les va delimitando su atribución y su perfil profesional. Y esto, bueno, obviamente en estos últimos años, con el crecimiento de las universidades que dan carrera de enfermería, que esto es un fenómeno relativamente reciente, esto cada vez va tomando un perfil mucho más específico en cuanto a contenido a impartir. Gracias. Josefina. No, solo quería agregar ahí como una nota auspiciosa que en las carreras nuevas de enfermería hemos incorporado las problemáticas de género. No sé, yo doy en la Scalabrini Ortiz y tiene una materia específica de género y además está en todas las transversales. Pero también tiene que ver con el debate social y el lugar del patriarcado en la sociedad. Cuando les preguntás en las primeras clases de los primeros años cuál es el rol de la enfermería, cuidar, la empatía, el amor, es muy, muy impresionante cómo está. Entonces después salir de ahí y después llevarlo a la práctica es como otra historia, pues después te come la estructura, como en casi todo. Exactamente, totalmente. Sí, sí, el sistema de salud es hiper tradicional. Entonces, eso es muy difícil, por más que comparto esto que vos decís. Yo, bueno, doy en Quilmes en la carrera de enfermería y también hay movimiento, ¿sí? Y salen afiladas, salen con ciertas nociones. Pero es duro también las cosas que cuentan ellas cuando se enfrentan con un sistema de salud que es agobiante en cuanto a estructura tradicional. Y ahí a veces pueden y a veces no. Yo tengo una anécdota que es muy fuerte de una alumna que ya estaba haciendo la licenciatura, pero ya tenía trabajo como enfermera en un hospital público de zona sur. Entonces, en el Día Internacional de la Enfermería, el 12 de mayo de hace unos años atrás, estaba con una colega, mujer, un médico y una médica, y ella, estudiante de la licenciatura en enfermería. Entonces, la médica le dice a ella, feliz día de la enfermera, y el muchacho le dice, a esta cucaracha saludás. Y ella muy rápida, ¿sí? Muy rápida, y yo creo que debe haber sido porque ya tenía algunas herramientas vinculadas a su formación universitaria, dice, gracias a esta cucaracha, vos podés trabajar y el sistema de salud está en pie. Entonces, ¿no? Él rápidamente se retractó y dijo, no, bueno, disculpame, es un chiste, no te enojes, no la típica, el chiste. El chiste que obviamente delata una concepción muy clara del lugar marginal, secundario, de jerarquizado que tiene el personal de enfermería dentro del sistema de salud. Es un insecto, es una cucaracha, ¿sí? Lo dijo porque para mucho personal de salud es así. Y bueno, nada, creo que estas respuestas, ¿no? Y bueno, sirven para ir corriendo desde adentro, que es muy difícil correr desde adentro algunos de estos estereotipos y situaciones violentas, ¿no? Porque esto es violencia, que se enfrentan día a día en los hospitales. Repito, no solamente las enfermeras, ¿no? Esto nosotros vimos por estas cosas que les fui contando, pero esto también se puede trasladar a otros sectores dentro del sistema de salud. Bettina está levantando la mano, Bettina Bernardelli. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, ha sido un gusto escuchar. Yo soy licenciada en enfermería, docente de la carrera de licenciatura en enfermería en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN. En nuestra facultad se enseñan la carrera de medicina, se forman y la licenciatura en enfermería. Realmente escuchar a Karina es una consolidación, digamos, de las cosas que nosotros luchamos el día a día. Realmente me tocó trabajar durante la pandemia en un servicio de guardia,
estando como subdirectora de enfermería, pero cuando el recurso de enfermería, que como todo recurso es finito y cayeron enfermos, tuvimos que, la gente que estábamos en la gestión, ir y atender en la guardia. Hoy justamente mis áreas en la facultad, en la licenciatura, que en este momento soy vicedecana de la facultad también, una lucha ardua por el conjunto de unos colegas de enfermería de años, porque nunca se puso en tela de cuestión si alguien de la otra disciplina que se estaba formando podía ocupar un cargo de gestión. Y bueno, costó trabajo, pero es una lucha de un grupo, siempre digo, de enfermeros, que al fin se logró, que por cierto no es fácil, porque es como que ser enfermero uno tiene que estar revalidando todos los días si está preparado para estar ahí o no. Tengo una especialización en metodología de la investigación, así que mis áreas son las de investigación y la de bioética, y hoy en deontología de 5º año de la licenciatura, la clase de hoy tenía que ver con el nacimiento de las profesiones, los gremios y los sindicatos. Y el trabajo que les quedó a los estudiantes de 5º año de la licenciatura, que como bien se ha descrito acá, son profesionales que están trabajando y que se hacen un espacio para terminar de formarse, es el que tiene que ver con la huelga sanitaria. Y este dilema que tenemos los trabajadores de salud, el derecho a pedir, a reclamar por nuestros derechos como trabajadores de la salud, enfrentado a un dilema ético, bioético, porque nosotros en nuestras manos tenemos un bien público, que es la salud. Entonces, a veces en los términos que uno conoce de la lucha gremial, de un paro, para lo que es profesionales de salud se complica en el sentido estricto. Dice, yo no puedo dejar el hospital sin cubrir absolutamente nadie. Creo que estas son cosas que tienen que ver entre las tantas dimensiones que nos atraviesan como profesionales, ¿no? Las características que tiene nuestra profesión. Bueno, nada, Karina, agradecerte y a leer ese libro, ¿no? Bueno, gracias. Y ahí hay una intelectual norteamericana que habla de las enfermeras y las maestras como presas del amor. A mí me encanta esa figura, ¿no? Porque es lo que ella dice en esta conceptualización es que se ven los derechos, se sabe muy bien cuáles son los derechos, pero el amor que se tiene, o también el amor y la obligación, porque nunca se puede dejar un servicio sin atención, hace que esos derechos se vean atrás las rejas, ¿sí? No se puede acceder a esos derechos. Se ven, pero no se puede acceder. ¿Sí? Entonces aparece esta figura de presas del amor, ¿no? Que me parece que es muy gráfica para sintetizar esto que vos estás diciendo. Sí, de cada cosa que decías medio como que lo relacionaba con alguna experiencia, ¿no? Por ejemplo, nosotros, nuestra ley del ejercicio profesional, que hace poco tuvo una revisión, nos pide como ley estar a disposición en caso como el de la epidemia. Es decir, personal de salud queda a disposición de los ministerios en caso de necesidad y urgencia como lo fue la de la epidemia. Así que si había un momento para reclamar, tiene que ser ahora, post pandemia, digo, armarnos y ver de qué forma se pueden llevar. Creo que hay que buscar la estrategia en que lo podamos hacer, nunca renunciar a pelear por nuestros derechos, sin comprometer la seguridad pública, ¿no? El bienestar, la salud. Y en cuanto a esto, me ha tocado estar en ingresos, y tantos estudiantes de medicina como de enfermería en esos ingresos, los perfiles de los estudiantes son completamente distintos. Esto, como bien lo decías vos. Pero cuando llegan al ingreso y se les pregunta por qué están acá, por qué eligieron, está siempre esta primera intención de ellos, es que, bueno, ayudar al prójimo, la necesidad de dar algo por el otro. Y me acuerdo que en un ingreso pude decirles, ¿no? No necesitamos un título para ayudar al otro. Recuerden que si nosotros queremos ayudarlo, vamos a encontrar la forma del lugar en donde estemos. Tienen que ingresar acá pensando
que vienen a adquirir un cuerpo de conocimientos propio en el caso de enfermería, y esto relacionado a la pregunta que hacía Verónica, creo. La disciplina de enfermería tiene un cuerpo de conocimiento disciplinar, tiene estándares para acreditar. Entonces, bueno, esto es un poco, ¿no? Común pensar que se llega a enfermería y que hay que estudiar poco y que ser buena persona o intención de ayudar puede No bastar. alcanza, no alcanza. Dejé otro link que es un lugar de Facebook, un grupo de Facebook, en donde está toda la producción del grupo, que fue muchísima, en medios, en artículos en revistas académicas, en radio, en televisión, ahí está toda la producción que hemos realizado en estos 2 años. Así que bueno, también para si quieren seguir viendo cosas, ahí exploran y hay mucho material para trabajar. Buenísimo, Karina, gracias. Después nosotras seguro lo circulamos por quienes, o sea, tenemos las direcciones de quienes están inscritos, así que lo podemos recircular. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran. Ya estamos bien avanzados. Ha sido intenso, interesante el debate, así que se nos ha ido el tiempo. Pero bueno, antes de cerrar, pregunto si no, de nuevo, agradecerte enormemente el tiempo. La verdad que ha sido, bueno, está de más. Me parece que la conversación que tuvimos da cuenta de que la exposición también fue muy interesante. Y gracias a vos y a todas por haber estado. Y nos veremos la próxima. Bueno, muchísimas gracias y bueno, hago también extensivo el agradecimiento, bueno, a Gabriela, obviamente, a Beatriz y principalmente a Ivana, justo estaba en su médico, pero bueno, que ha sido clave en todo esto, a Virginia, que ¿no? Realmente hay un equipo ahí impresionante. Así que también quiero aprovechar para agradecer, porque repito, esto es un trabajo totalmente colectivo y eso fue buenísimo. No sé, Virgi, Beatriz, si ustedes quieren decir algo también antes de que cerremos. No, yo solamente agradecer, porque la verdad que bueno, todo el equipo, yo cuando realmente nos salió el proyecto y vi la cantidad de gente que era, dije, bueno, ¿cómo va a ser Karina para manejar tanta gente? Y bueno, realmente, bueno, fue todo un éxito todo lo que pudimos hacer, porque realmente cuando uno ve toda la producción, los seis dossiers que están publicados, con prácticamente cada uno con muchísimos artículos, el libro, las jornadas, bueno, toda la cantidad, después toda la parte de la prensa, que bueno, también nosotros ahí pudimos colaborar un poquito, pero realmente creo que fue fantástico y bueno, la verdad que tu capacidad de conducción, Karina, fue increíble, realmente yo, la verdad que en algunos momentos pensé cómo vamos a hacer y bueno, y realmente Uy, es me han increíble. salido más canas, me han salido más canas. Así que bueno, yo la verdad que fue una experiencia hermosa y por la cual aprendí muchísimas cosas que realmente no estaban cerca de mis objetivos de investigación ni nada, pero bueno, siempre uno encuentra alguna manera para acercar a los temas que uno le interesan. En mi caso, por ejemplo, toda esa base de datos del diario fue sumamente interesante para poder seguir el tema de la judicialización de casos laborales y bueno, relacionarlo con lo que estaba trabajando sobre el peronismo. Así que bueno, fue una experiencia hermosa, hermosa, hermosa. Bueno, nada, saludar, agradecer de nuevo, Karina, y a todas, y Bueno, vernos la próxima. dale, bueno, muchas gracias y estamos en contacto. Dale, adiós. Nos vemos. Chao, Chao. chao. Chao, gracias.